Bien, comencemos con el video. Para siempre que estemos viendo pseudocódigo o falso lenguaje, como quieran llamarle, vamos a utilizar un programa que se llama PSEINT, el cual nos va a brindar un entorno de desarrollo para el cual nosotros vamos a utilizar y vamos a escribir nuestros algoritmos y los vamos a poder probar si realmente funcionan o realmente obtenemos el resultado. Como ustedes saben, un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos que se realizan, se llevan a cabo, se ejecutan para lograr un determinado objetivo. El PSEINT tiene dos sentencias más importantes, que son la sentencia algoritmo y fin algoritmo, en la cual les permite dar inicio y final al programa, ¿sí? Entre estas dos sentencias nosotros vamos a escribir las sentencias que queremos que nuestro programa ejecute. Por lo tanto, desde la línea que diga algoritmo hacia abajo se van a ejecutar secuencialmente las instrucciones, ¿sí? En el entorno de desarrollo de PSEINT, como en otros lenguajes de programación, les permite ingresar comentarios. Los comentarios son sentencias, líneas de texto, las cuales no son ejecutadas por el compilador. ¿Qué quiere decir? Si yo escribo la palabra algoritmo acá como para dar origen a mi programa, mi compilador no la va a ejecutar porque están las dos barras adelante. Entonces, acá vamos a escribir nosotros una breve descripción de lo que va a ser nuestro algoritmo. Por ejemplo, para el caso puntual, que vamos a ver el tema de asignación y operaciones matemáticas en un algoritmo, vamos a utilizar un programa que sume dos números reales y nos muestre el resultado, ¿sí? Esos dos números reales los va a ingresar el usuario por teclado. Bien. Todas estas letras que están acá, todas estas palabras que nosotros tenemos acá, no son ejecutadas porque son comentarios, ¿está? Por lo tanto, si yo coloco dos barras acá, tampoco me sirve la palabra algoritmo. ¿Está? Todos los algoritmos en PSEINT llevan un nombre. Ese nombre tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, no pueden empezar con un número. Por ejemplo, no puedo escribir 1 suma dos números. No puede tener espacios. Por tanto, no puedo escribir suma espacio dos números. Por ejemplo, este nombre estaría incorrecto, ¿sí? Por ejemplo, ese nombre estaría incorrecto. Entonces, lo que vamos a colocar va a ser suma dos números, separados por guión bajo. ¿Está? Vamos a pensar un poquito. El usuario me va a ingresar dos números, por ejemplo 2,5 y 3,75, ¿sí? Me los va a ingresar y yo debo devolver, debo darle o mostrar en pantalla la suma, que sería igual a 5,20, perdón, esto es 6,25, ¿sí? Bien, entonces acá yo voy a necesitar, por ejemplo, la creación de tres variables. Dos para los datos ingresados y uno para mostrar el resultado, ¿sí? Bien, entonces lo primero que debemos hacer es definir tres variables. Primero, dígito 1, donde vamos a tomar el primer número, dígito 2, donde vamos a tomar el segundo número, y resultado, donde vamos a tomar el
resultado y se lo vamos a devolver al cliente. Estas lo definimos como un número real. Bien. Entonces, lo que hicimos acá fue definir las variables a utilizar como números reales. ¿Por qué? Porque como números reales, porque como podemos ingresar números con coma, mejor dicho con puntos, 6,5, 2,4, 3,1421, por ejemplo, ese número no va a pertenecer al conjunto de números enteros, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá escribo como entero, voy a poder ingresar 1, 2, 3, 4, sin coma. Pero vamos a usar números reales, ¿sí? Luego, a continuación, debemos solicitarle al usuario que use el programa que nos ingrese el primer número. Para eso vamos a enviar un mensaje con la sentencia de escribir. Vamos a abrir comillas para indicar que es una cadena de caracteres constante. Ingrese el primer dígito. Y cerramos nuestra sentencia. Ahí el usuario nos va a ingresar el primer dígito, ¿no es cierto? Por ejemplo, que supongamos que vamos a sumar 2,5 que tenemos acá y 3,75. Entonces, leemos de la pantalla, capturamos lo que el usuario nos escribe en la variable dígito 1, que es una variable real, ¿sí? Luego, para pedir el segundo dígito, vamos a pedir que ingrese el segundo dígito, o el segundo sumando, digamos, ¿sí? Mostraremos otro cartel en la pantalla y leemos, como hicimos anteriormente, dígito 2 esta vez, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, si yo borro este punto y coma, por ejemplo, acá, a ver si podemos hacer algo que nos tire un error. Vamos a suponer que me voy a olvidar de escribir una E, ¿sí? Dígito 2. Si ustedes se fijan, me subrayó la línea con rojo y me marcó un punto más ahí. Si yo hago clic en el más, me abre una ventana de ayuda en el cual me va a decir qué error estoy teniendo. En este caso, me dice que la instrucción no es válida, porque leer no es lo mismo que leer. Entonces, leer no pertenece a las palabras, a las sentencias de pseudocódigo. Entonces, al no entender a qué me refiero el compilador o el entorno de desarrollo, me marca un error. Si ustedes se fijan, todos los que son palabras reservadas por el pseudocódigo están marcadas en este color azul oscuro. Todos los que son constantes de texto están marcadas en rojo y todos los que son variables están marcadas en negro. Entonces, tenemos capturado por pantalla lo que escribió en el dígito 1. Tenemos capturado lo que escribió en el dígito 2. Tenemos los dos números que el usuario nos ingresó para sumar. Entonces ahora vamos a escribir, ahora lo que tenemos que hacer es escribir el código que nos permita obtener la suma de esas dos variables, por ejemplo. Y a ese código ponerlo en la variable resultado. Entonces vamos a decir que el resultado es igual a dígito 1 más dígito 2, ¿sí? Punto y coma, y si ustedes se fijan, el punto y coma le indica el final a cada sentencia. ¿Está? Bien. Ya tenemos el dígito 1, el dígito 2 y el resultado de la suma. Lo único que nos quedaría ahora es informarle al usuario cuál es la suma de todos los números. Para eso vamos a hacer un escribir y vamos a poner la suma de los dos dígitos es punto y coma. Y vamos a informar, escribir, resultado, punto y coma. Bien, con esto tendríamos finalizado nuestro programa.
finalizado nuestro algoritmo que sume dos números reales. ¿Qué nos queda? Probarlo. Entonces vamos a la pantalla ejecutar y se nos va a abrir nuestra consola. ¿Qué quiere decir nuestra consola? Se nos va a abrir la pantalla de ejecución de nuestro programa. Entonces, cuando ejecutó el programa, lo primero que hizo fue declaró las variables, luego nos escribió en pantalla ingresa nuestro primer dígito, ¿sí? Por lo tanto, ingrese el primer dígito en verde, vamos a escribir 2,5, vamos a apretar Enter. No, entonces ahí nos indica que leyó el dígito 1 y que nos escribió en pantalla ingresa el segundo dígito. Vamos a escribir 3,75 y presionamos Enter. Miren lo que hizo. La suma de los dos dígitos es 6,25. Ejecución finalizada. ¿Qué quiere decir esto? Después que leyó el 3,75 que yo escribí acá, lo que hizo fue calcular la suma, guardarla en resultado, sumó dígito 1 más dígito 2, y nos mandó un mensaje. La suma de los dígitos es... y nos escribió el resultado. De esta manera hemos hecho un programa el cual nos está sumando dos números. Vamos a suponer que queremos sumar, apretamos Enter, se nos cierra la pantalla. Ejecutamos nuevamente el programa y nos pide nuevamente el primer dígito. Vamos a suponer que queremos sumar 2 más 3, ¿no es cierto? Estos números pertenecen a los enteros, pero como los enteros están incluidos dentro de los números reales, nuestro programa va a funcionar perfectamente y nos va a indicar que la suma es 5. ¿Sí? Bien, en este programa hemos aprendido a escribir comentarios, a escribir nuestro primer algoritmo, a definir variables como números reales, a escribir en pantalla, a tomar variables que el usuario ingresó por teclado, a realizar operaciones matemáticas, a insertar nuestra asignación mediante ese signo igual y a mostrar el resultado. Supongamos que queremos multiplicar estos dos dígitos, ¿sí? Si queremos multiplicar los otros dos dígitos, le ponemos un asterisco y ponemos acá, vamos a poner el producto de los dos dígitos es. Y este programa pasó de sumarnos a multiplicarnos. Por ejemplo, yo voy a escribir 2 y 2,5. ¿Sí? 2 por 2,5 es 5. ¿Está? De igual manera podríamos escribir la resta, el cociente. ¿Qué quiere decir esto? Que la división, si nosotros dividimos 5 dividido 2, nos da 2,5. Bien. Como primer ejemplo de programación, espero que les haya gustado.